Sony la Musa llega a Gijón. El personaje creado por el artista obetense Pachi Santiago se exhibe estos días en el Centro Cultural Cajastur Muralla Romana. El dibujante nos ha hablado de esta mujer con la que convive imaginariamente desde hace 2 décadas. El origen es un gato que en su niñez el artista convirtió en mujer. Dice Pachi que el pasado felino todavía se aprecia en la nariz de su musa. Este personaje le ha acompañado durante toda su vida. La ha llamado Sony y a Sony le ha dado una vida llena de glamour. Sony tiene que ver con la ilustración de moda. De hecho, su propia anatomía, como es físicamente, pues puede recordar a modelos diferentes. Y tiene que ver con la moda, pero no es la moda desde un punto de vista estético, no estoy buscando más la moda relacionada con el arte, ¿no? ¿Y cuándo se le aparece a Pachi su musa? Pues surge del cine, como en El crepúsculo de los dioses, en una canción de Police o en La Llorona de Chabela Vargas. Las referencias de Sony son múltiples, cinematográficas, musicales, poemas, letras de canciones. No es que sea mitómano, pero me gusta influenciarme de lo que ocurre alrededor. Por eso el personaje tiene una cierta aura pop, ¿no? Se influye de muchas cosas y está relacionado con el pop, lo kitsch, con la pintura medieval incluso. Es una mezcla de muchas cosas. Sony la Musa estará en el Centro Muralla Romana de Gijón hasta el 30 de este mes. Luego continuará viaje con su creador. Enseguida llegan los deportes. Loreto, queremos saber qué ha pasado hoy en la Vuelta.